Vamos a hablar entonces de las técnicas de derivación. Cómo derivar una función sin necesidad de recurrir a la definición de límite, porque si la función es bien compleja, la definición de límite es una herramienta, pero nos puede dificultar o puede ser muy largo el proceso de derivación. Veamos algunos teoremas sobre derivadas. El primer teorema dice que la derivada de una constante, o la derivada de una constante es cero. Si f es una función constante, su derivada es cero. Vamos a ver un poco cómo se demuestra esto, para orientarnos en alguna idea. Si les pido demostrar algunos de los teoremas, que no se los voy a pedir eventualmente, pero para que tengan una idea de cómo trabaja esto, ¿no? ¿Cómo sabemos que la derivada de una constante es cero? Bueno, es relativamente sencillo. Si tú tienes una función constante, si f de x es una función constante c para todo x en su dominio, ¿verdad? Entonces, la derivada f' de x, la función derivada sería el límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Esta es la definición, ¿no? Pero dado que la función es constante, la función vale lo mismo en x más h que en x. Es decir, la función en x, aquí está digamos x más h, en ambos casos vale c. Vale c aquí, la función es constante, ¿no? Vale c y c. Por lo tanto, esto es c menos c sobre h. Y esto es el límite cuando h tiende a 0 de 0. Y el límite de 0 es 0, porque este es constante. ¿Okay? No es 0 sobre 0, aquí es exactamente 0, no es que tiende a 0. 0 entre algo es 0 y el límite de 0 es 0. Entonces la derivada respecto de x de una función constante es igual a 0. Esa es la primera regla de derivación que tenemos aquí en la lista, ¿no? La derivada de una constante es 0. La segunda regla es la derivada de una potencia, que también la hicimos. Si f de x es x a la n, y n es un número real cualquiera, la derivada de x es n por x a la n menos 1. Es decir, el exponente baja y se le resta 1. También se puede hacer por definición, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero derivar la función 1 sobre x cuadrado, escribo x cuadrado como x a la menos 2 y ahora lo derivo. Para derivar simplemente el exponente que está aquí, este exponente baja a multiplicar aquí, menos 2, y llego y al exponente le resto 1, menos 2 menos 1. Eso me da menos 2 sobre x a la menos, por x a la menos 3, y es menos 2x cubo. Hacer esto por definición se puede hacer, pero es mucho más complejo y largo, ¿no? Si tengo, por ejemplo, la raíz de x, quiero derivarla, ya ustedes la hicieron por definición hace tiempo, ¿no? Pero si lo quieren usar con reglas de derivación, escribo esto como x a la 1 medio, y al derivar x a la 1 medio, lo que hago es bajar a 1 medio y restarle 1 al exponente, queda 1 medio por x a la menos 1 medio. Esto de x a la menos 1 medio lo escribo como 1 sobre x a la 1 medio, y esto es la raíz de x. Queda 1 sobre 2 raíz de x. Usted puede verificar si quisiera que esta fórmula es correcta, ¿no? Si usted busca la derivada de f de x usando la definición, lo hicimos en el examen, le salió del examen, ¿no? El límite cuando h tiende a 0 de f de, bueno, f' de x, ¿no? Perdón, aquí es f de x. Perdón. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esto sería el límite cuando h tiende a 0 de la raíz de x más h menos raíz de x sobre h. Multiplica usted aquí por la conjugada. Y eso le va a dar en el numerador x más h raíz cuadrada al cuadrado, que se cancela, menos raíz de x al cuadrado, que se cancela. Y debajo le da h por raíz de x más h más raíz de x. Al final aquí en el numerador le va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de x más h menos x
sobre h por raíz de x más h más raíz de x. Cancela la x con la x, la h con la h y busque el límite. Esto le da 1 sobre 2 raíz de x. Esto lo habíamos hecho ya. Por eso lo hice relativamente rápido porque lo hicimos fue uno de los que salió en el examen, por cierto, ¿no? Pero fíjense lo complejo que puede ser calcular esta derivada. No difícil, pero sí por lo menos largo. A diferencia de aplicar simplemente las propiedades, que solamente es una línea. Escribo esto como aquí al un medio, bajo el un medio y le resto 1 al exponente y ya. Sencillito, ¿no? Y si me tocara x a la raíz cúbica de x cuadrado, hacerlo por definición es una factorización cúbica, es mucho más difícil. Sin embargo, escribo esto como x a la 2 tercios, bajo el 2 tercios multiplicar y le resto 1. Y me queda así. 2 tercios de x a la menos 1 tercio. X a la menos 1 tercio es 1 sobre x a la 1 tercio. Esta es la raíz cúbica de x. Me queda una derivada mucho más simple. Entonces, esta propiedad de derivar x a la n, de que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, es muy útil, porque simplifica mucho el proceso de derivación. La tercera fórmula que vamos a dar, la derivada del exponencial. La derivada del exponencial es la misma exponencial. También es un teorema que podemos hacer aprovechando un límite notable. O sea, si yo le digo, ¿cuál es la derivada del exponencial? Es el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, menos f de x sobre h, ¿no? Donde f de x es a la x, ¿no? F de x es a la x. O sea, sería el límite cuando h tiende a 0 de e a la x más h, menos e a la x sobre h. Saca factor común, el e a la x, que multiplica e a la h menos 1 sobre h. ¿Ok? Esto no depende de h, sale, y este límite es un límite notable que vale 1. Límite notable, ¿ok? Límite notable, es decir, este límite estamos aceptando que este límite vale 1. Aceptamos este hecho. Gracias a este hecho tenemos que la derivada exponencial es la misma función exponencial. Que la vamos a usar a nivel de fórmula, ¿ok? La derivada exponencial de base E, ¿no? La de base A cambia un poquito, porque la tengo aquí de nuevo. No la tengo aquí, pero se las voy a dar más adelante. Entonces usa la diferenciación logarítmica. Otra propiedad importante de la derivada es que la derivada es un operador que es lineal y homogéneo, es decir, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, la derivada de la diferencia es la diferencia de las derivadas. La derivada de una constante, pues no lo puse aquí, pero vamos a agregar la derivada de una constante por una función, es la constante por la derivada de la función. La constante sale. La derivada del producto, si f son dos funciones diferenciables en x, el producto también es diferenciable en x y la regla del producto es esta. La derivada de f por g es la derivada, es la primera sin derivar por la derivada de la segunda más la que aquí está derivada, aquí va sin derivada, de la que está sin derivar se deriva. ¿Ok? En cualquier orden, usted puede decir la derivada de f por g es derivo la primera, no derivo la segunda, más esta que derivé la sin derivar y ahora derivo la otra. Esta o esta es lo mismo, esto es conmutativo, ¿no? Como usted quiera aprender la regla. Simplemente la suma, una derivada, la otra sin derivar, más la que ya derivé, ahora queda sin derivar, la que está sin derivar, ahora se le pone la derivada. Por ejemplo, si yo quiero calcular la derivada de esta expresión, vamos a hacerla aquí a pie. Para que la vean. ¿Qué pasa si me dicen la función f de x es x cubo más 1 por x más e a la x? Producto, ¿no?
Bueno, vamos a derivar, ¿no? F' de X. En lugar de ser límite, esto por límite es casi imposible, es un trabajo muy arduo, ¿no? Sin embargo, si quiero derivar esto y me doy cuenta que tengo un producto de dos funciones derivables, bueno, digo la derivada de esto es derivar x cubo más 1 por x más e a la x. Y como tengo un producto, será la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ya usé el producto, pero ahora uso que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Esto sería la derivada de x cubo más la derivada de 1. Todo eso que multiplica x más e a la x. Aquí queda x cubo más 1. Derivada de x o más derivada de e a la x. Pero eso lo hago poco a poco y después lo hacemos directo, ¿no? La derivada de x cubo, como ya sé la derivada de x a la n es 3x cuadrado. Recuerden que baja el exponente y le resto 1. Más la derivada de la constante que es 0. Este queda solo. Aquí queda la derivada de e a la x que es 1. Más la derivada del exponencial que es la misma exponencial. Ya aquí no hay más derivadas que calcular. Aquí simplemente vienen operaciones algebraicas. Esto es 3x cuadrado que multiplica a x más e a la x. Más, aquí quedaría este por este. X cubo más 1. Y este por este quedaría e a la x por x cubo más e a la x. Y si quiere agrupa, ¿no? Agrupa, esto le da 3x cubo más 3x cuadrado e a la x más x cubo más 1 más e a la x por x cubo más e a la x. Usted ve si agrupa los e a la x, los x cubos, se agrupa este con este. Ya eso ya es álgebra, ¿no? Agrupamiento de términos. Pero la derivada ya aquí está calculada. Y lo fundamental por ahora es que quiero que ustedes manejen bien las reglas de derivación, ¿ok? El objetivo de calcular la derivada de una función es buscar los puntos donde la derivada de cero no existe, que son los puntos críticos, los puntos donde la función tiene máximos o mínimos. Que en esa dirección vamos nosotros, ¿ok? ¿Me están entendiendo? ¿Hay alguna duda? Vale. Ok, recuerden que les mandé un video para que vieran esto previo a la clase. ¿No? Están ejemplos de derivada bastantes para que hagan. Entonces, en este caso, por ejemplo, es este sin derivar por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Bueno, aquí puede hacer las cuentas. Este queda igual. La derivada de este es 2x, porque es x a la n. La derivada de la constante es 0. Este queda igual. Derivo aquí 3x cuadrado. La derivada de 1 es 0. Y lo demás es multiplicar por el número y agrupar. Y esa será la solución. Este es diferente al otro que les hice ahí, ¿no? La regla del cociente. Para derivar el cociente, la derivada del cociente es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar sobre el denominador al cuadrado. Se puede hacer así o así, como usted quiera. Es lo mismo, ¿no? Es la forma como usted la va a recordar. Por ejemplo, si me toca calcular la derivada de este cociente, 2x cubo menos 1 sobre x cuadrado más 3, ¿cómo lo haríamos? Ahí es la derivada respecto de x. 2x cubo menos 1 sobre x al cuadrado más 3. La regla dice, es un cociente, ¿no? Derivada del numerador. Vamos a escribirlo así, 2x cubo menos 1 por el denominador sin derivar, x cuadrado más 3. Menos derivada del denominador, derivada aquí, ¿no? Derivada del denominador, x cuadrado más 3 por el numerador sin derivar, sobre el denominador al cuadrado. Esa es la regla. La derivada de 2x cubo menos 1 es el 3 va a multiplicar 6x cuadrado. La derivada de menos 1 es 0, ahora me parece.
cx cuadrado por x cuadrado más 3 menos la derivada de x cuadrado más 3 será la derivada de x cuadrado, que es 2x, menos más la derivada de 3, que es 0. Sería 2x que multiplica a 2x cubo menos 1 sobre x cuadrado más 3 al cuadrado. Y ya derivé. Ahora solo voy a hacer operaciones algebraicas, ¿no? Este por este son 6x a la 4. Este por este, 18x cuadrado. Este por este, menos 4x a la 4. Y este por este, más 2x. Sobre x cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto agrupo estos dos, ¿no? Hacer el resto 4, queda 2x a la 4, más 18x cuadrado, más 2x. Sobre cuadrado más 3 al cuadrado. Yo pudiera pedirle cuando esto vale 0, que son puntos importantes, ¿no? O cuando esta derivada no existe. Esas son preguntas que haremos más adelante. Pero por ahora me interesa que manejen las técnicas. El objetivo de hoy es que ustedes aprendan a manejar las técnicas de derivación. Entonces Dicen, tenemos reglas. Dime. puede dejar ahí un ratito hasta copiar eso. Bueno, yo lo estoy grabando todo el video, pero no hay problema. ¿Quieren copiar esto? O sea, solo quiero copiar eso, ¿no? Esta. El teorema. Ok. Al final les tengo una tabla de resumen donde están todas las reglas de derivación, ¿no? Ya, dicen, gracias. Listo. Ok. Bueno, esta la hicimos, nos dio esto, ¿no? La hice bien en la paginita aparte. Calculan ustedes esta derivada. Vamos a dar un tiempo para que lo intenten ustedes hacer. Calculen la derivada de esta función para ver cómo van con la técnica. Por eso les dije para hoy traer una tablita con todas las tablas de derivadas para que vayan practicándola, ¿no? Voy a explicarlo. Voy a renovar la grabación. Fíjense. Tiene dos opciones, ¿no? Si quisieran tiene dos opciones. Una opción es usar la regla del producto, como para uno practicar la regla del producto, porque este es el producto de dos funciones, x por raíz de x, ¿no? Bueno, en ese caso, la derivada de y, que es x por raíz de x, sería primero sin derivar por la derivada del segundo más el segundo sin derivar por la derivada del primero. Recuerden que la derivada de f por g es f g por f' más g' por f. Esa regla aquí. Y bueno, ya sé que la derivada de la raíz de x, porque lo hice como un ejemplo, es 1 sobre 2 raíz de x, y la derivada de x es 1. Y de aquí en adelante sumo, ¿no? Hago álgebra de Baldor. Aquí coloco, aquí tengo base x a la 1 y raíz de x debajo, tengo x sobre raíz de x, es raíz de x. ¿Ok? Recuerden que copio la base y resto los exponentes, x a la 1 menos 1/2, eso es x a la 1/2, que es raíz de x. ¿Ok? Entonces esto da raíz de x entre 2 más raíz de x, sumo da 3/2 de raíz de x. Esa es la primera opción. Si alguien lo vio de esa manera, no pasa nada, derivado de un producto. Pero ahora había una forma más fácil, que era darse cuenta de que esta x por raíz de x, yo lo puedo escribir como x por x a la 1/2, como dijo Carelli, y esto es x a la 3/2. Sumo 1 más 1/2, ¿no? Entonces la derivada de x a la 3/2 simplemente aplico la regla de la potencia. Bajo 3/2 a multiplicar y a 3/2 le resto 1, me queda x a la 1/2. Me da 3/2 de raíz de x. Da lo mismo. Usted coge su camino. ¿Ok? Coge el método que a usted le convenga. Dicen, ¿Quedó claro esto? ¿Alguna pregunta? dicen en vez de y sobre de x, vale poner solo y prima. Puedes poner Y'. Esta es la notación de Leibniz. Acuérdense que vimos la notación de Newton esta y esta de Leibniz. Aplicado a Y, ya es la función. Y si no quieres poner Y, puedes poner de f de x también. Si esta es una función, si te escribo f de x igual x raíz de x, bueno, pones de f de x. Es notación, ¿ok? Usted es la que le sienta más cómodo. Aquí por lo pronto usar Y' no nos da ningún problema porque siempre estamos derivando respecto a x, pero cuando sea una variable respecto al tiempo, a s,
a otra variable diferente que no sea la de x, esta y' no es información suficiente y por eso es conveniente usar esta notación. Ya, listo, gracias. Perfecto. Seguimos entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Quiero que, ahora este es un problema de pensar, tiene que ver con recta tangente, ¿ves? Dice, hallar la parábola y igual x cuadrado más bx más c, que tiene por tangente la recta y igual a x en el punto 2, 2. Fíjense lo que me están pidiendo. Encuentre la parábola y igual x cuadrado más bx más c, que tiene por tangente la recta y igual a x en el punto 2, 2. Piensen, vamos a pausar el video e intenten ustedes hacerlo. Dime, Carely. Este es un problema en el que hay que correlacionar los conceptos que ya hemos visto antes. Vamos a mirar aquí. ¿Qué elementos tengo? Carely me decía el punto. Perfecto. Voy a mover la lámina aquí aparte para hacerlo. Yo después lo repito aquí. La función es y igual x cuadrado más bx más c. Tengo dos incógnitas. No sé cuánto vale b y cuánto vale c, porque obviamente x es la variable, ¿no? Necesito buscar b y c. Me están diciendo que dos cosas. Que la recta tangente en el punto 2, 2 es y igual a x. Eso es lo que me dicen. Yo tengo dos incógnitas, necesito dos datos. Entonces, primer dato, el punto está en la curva, porque fíjense, lo que tengo es esto. Tengo aquí la parábola, el punto 2, 2, y en el punto 2, 2 la recta y igual a x tangente, ¿verdad? Entonces tengo primer dato, el punto está en la curva, sustituyo, eso está bien. Carelli lo entendió y lo entendió también Omar, que fue el que me habló ahorita, ¿no? Dado que el punto 2, 2 está en la curva, está en la parábola, yo sustituyo 2, que es la y, es igual a 2 al cuadrado, más 2b más c, por lo que es lo mismo, 2 es igual a 4, más 2b más c, es decir, 2b más c es igual a menos 2. Tengo una ecuación. Pero sigo teniendo dos incógnitas, necesito otra ecuación. Ese es el primer dato. ¿Cuál es el segundo dato? La derivada. No la derivada, la recta tangente, ¿verdad? Entonces, sí, como dice mi amigo, busco la derivada. Si yo busco derivada, y' sería ¿cuánto? Derivada de este que es 2x, la derivada de b por x que es b, y la derivada de la constante que es 0. Ahora no sustituyo, el punto no está en la derivada, el punto está en la curva. ¿Qué necesito hacer ahora? ¿Qué significa que la recta tangente en el punto 2.22 sea y igual a x? ¿Quién me responde eso? ¿Cuánto vale la derivada en el punto 22? La pendiente sería 1. La pendiente de recta, Daniela. Muy bien. ¿Y cuánto es la pendiente de esta recta? ¿Cuánto? 1. 1. Recuerden que dijimos, la pendiente de la recta tangente es la derivada. Y la recta tangente es y igual a x. Y la pendiente de esta recta es 1. Recuerden que y igual mx más b. El coeficiente que acompaña a la x multiplicando es la pendiente, que hay un 1 sobreentendido. Entonces yo sé que m tangente es 1. Es decir, que la derivada en el punto 2 es 1. Puse 2. Es 1, ¿no? Es 1. ¿Ok? Entonces yo evalúo la derivada en el punto x igual a 2, porque es en el punto 2, 2, ¿verdad? Si yo evalúo la derivada y' evaluada en x igual a 2, va a ser 2 por 2 más b, y va a ser igual a 1, porque es la pendiente. Es decir que 4 más b vale 1. Bueno, entonces aquí está el problema resuelto, porque aquí yo despejo b, b vale menos 3, paso 4 a restar, y este menos b lo reemplazo aquí y calculo c. ¿Ok? Pero es cuestión de interpretar, no reemplazar el punto en la derivada. Claro que el 2 hay que reemplazarlo, pero hay que interpretar qué significa eso. Recuerden que la recta tangente, la pendiente de la tangente es la derivada. ¿Ok? Aquí lo tengo resuelto de todas maneras. Solución. La pendiente es m igual a 1, la pendiente de esa recta.
La pendiente de la tangente y la derivada en 2 vale 1, porque esa es la pendiente en el punto, ¿no? Así que yo puedo reemplazar y obtener esta primera ecuación que ustedes ven ahí. 4b, sacan b igual a menos 3, ¿verdad? Y para lo otro, lo demás es sustituir el punto en la curva. Lo reemplazan en la parábola y tienes esta ecuación. Para buscar c, reemplazas 2 aquí. Cuando x vale 2, y vale 2 y saca el valor de c. Y listo. C vale 4 y tienes tu parábola. ¿Ok? Esto es lo que yo les hice. Lo mismo, pero en otro orden, pero es lo mismo. La gráfica creo que la puse aquí. Es esto que está acá, este fenómeno. Yo dibujé aquí la parábola aquí abajo, pero la parábola queda aquí arriba levantada, ¿no? Entonces, señores, clave, interpretar. Vamos a seguir usando recta tangente. Yo le puedo pedir a recta tangente una curva en un punto y la función bien complicada para que la deriven con las reglas de derivación. ¿Ok? Vamos a hacer un par de ejercicios para practicar esto. Para que ustedes hagan, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner f de x igual e a la x sobre 1 más x cuadrado. Y voy a pedir hallar f' de x. Yo puedo disfrazar esto y decir hallar la pendiente de la tangente en el punto tal, ¿no? Puedo decir hallar la recta tangente a f en x igual a 1. Para eso hay que hacer eso que está aquí. O sea, este problema incluye este de aquí atrás, porque hay que buscar la derivada. ¿Ok? O puedo pedir hallar los valores donde la recta tangente es horizontal. Para que ya preguntando cuando la derivada vale 0. Esto lo estoy inventando. Puede ser que la fórmula para despejar esta ecuación sea muy complicada, pero quiero decir cómo yo puedo formular un mismo ejercicio. En todo, la clave es saber derivar. Entonces, vamos a buscar la derivada. ¿Cuánto es la derivada de f de x? Háganlo. Voy a dar un tiempo para que lo intenten. Calculen la derivada de esta función. Pero una cosa, no sé si... Dime, Kareli. En la parte del cociente, por ejemplo, es f' por g menos g' por f. Tal vez puede ser f' por g menos f por g'. No, es lo mismo porque ahí estás restando. O sea, vamos a Sí, explicar. pero hablo del orden de la unidad a la x. Ah, no, Bueno, ahí le sí, puse en ahí el sí no hay orden que estaba, problema. O pero sea, si tú derivas esto, sería f' por g menos g' por f menos g' por f. En sobre esa parte, no g sé si podría cuadrado. ser f. Ah, No, no puedes solo poner, era eso, creo. no puedes poner, si tú me estás diciendo esto, g' por f, dices tú. No, en la última parte, f por g', Ah, no, menos claro, f por claro, g'. claro, claro. A por b es igual a b por a. Si quieres colocar aquí f por g' no pasa nada. Ahí, Por G. listo, solamente era eso. Sí. Lo que no puedes poner es al revés, ¿no? Muchas Porque gracias. estás restando, Ujú. ¿no? Muy bien, Kareli. Entonces vamos a ver. Aquí, como ustedes pueden ver, tienen el cociente de dos funciones. Y vamos a usar la regla del cociente para buscar la derivada, ¿no? Entonces la derivada respecto de x, puedo usar este operador o pueden poner prima, como ustedes quieran, es lo mismo, no es una notación sencillamente. Es derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos, que se va a derivar, ¿no? El numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la derivada del exponencial? Vimos que la derivada del exponencial es la misma exponencial, esta de a la x, esto de a la x, y la derivada de esto es 2x. Recuerden que esto es una suma, la derivada de este es 0, la derivada de x cuadrado bajo el exponente y le resto 1, 2x a la 2 menos 1 sería 2x, ¿no? Sobre 1 más x cuadrado al cuadrado.
Y aquí puedes agrupar, si quieres sacar factor común a la x, que multiplica x cuadrado menos 2x más 1 sobre 1 más x cuadrado al cuadrado. ¿Ok? Ya eso es tu derivada. Si te pedían hallar la recta tangente en el punto x igual a 1, hay que buscar la pendiente, ¿no? Y la pendiente es la derivada en 1. Entonces tú evalúas esto en 1. Si x vale 1, ¿cuánto va la derivada? M tangente sería, pon 1 aquí, quedaría e, que multiplica 1 menos 2 más 1 sobre 1 más 1 al cuadrado al cuadrado. Eso te da 2 menos 2 es 0, ¿verdad? 1 y 1, 2, 2 menos 2 es 0. Esto da 0. Tangente da 0. Entonces, ¿dónde la tangente es horizontal? En x igual a 1. Por ejemplo, cuando esto vale 0, ¿no? Ya ahí respondríamos la tercera pregunta, ¿no? Porque recuerden que esto es x menos 1 al cuadrado. Entonces, esto lo pueden factorizar, ¿no? Entonces vamos a hacer las tres elementos, ¿no? Ya la derivada la calculamos, nos dio esto, ¿no? Vamos a guardar esto y borrar. Buscamos la derivada. ¿Cuánto nos dio la derivada? La escribo aquí. Ya vieron cómo derivé, ¿no? Como un cociente, ¿no? No se perdió ninguno ahí. Es importante que en la derivada, al final, ustedes traten de agrupar lo mejor posible la expresión, ¿no? Aquí f' de x me está dando e a la x por x menos 1 al cuadrado sobre 1 más x cuadrado al cuadrado. Si no me equivoqué en nada, eso es lo que da. Recuerden que este es cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, si tengo bien la derivada, puedo decir, ¿cuándo la derivada es cuando la tangente es horizontal? Bueno, la tangente es horizontal es cuando la derivada vale 0, ¿no? A esta pregunta la respuesta es cuando la derivada vale 0. Y esto vale 0 si esta expresión es a la x por x menos 1 al cuadrado sobre 1 más x cuadrado al cuadrado vale 0. Pero un cociente es 0 si el numerador es 0. Eso es solamente si e a la x por x menos 1 al cuadrado vale 0. Y esto vale 0 si este es 0 o este es 0. Pero la exponencial nunca vale 0. Recuerden que vimos la gráfica de la exponencial. Que en 0 vale 1 y que es así. Nunca vale 0. De hecho, tiene una asíntota aquí en el eje X. Una asíntota horizontal. Entonces, esto nunca vale 0. Por lo tanto, el que tiene que valer 0 es este. Quiere decir que x menos 1 al cuadrado es igual a 0. Y por ende, x vale 1. Es decir, el único punto donde la recta tangente es horizontal es en x igual a 1. Entonces, eso responde un poco a las tres cosas que pregunté. ¿Cuál es la derivada? ¿Cómo buscar la pendiente de la recta tangente o la recta tangente en el punto x igual a 1? Que ya sabemos que la recta es m igual a 0. Es una recta horizontal. Y sería y igual el número, ¿no? Emplazar el 1 aquí, ¿no? Y la última sería los puntos de la recta tangente horizontal, que es el punto x igual a 1. Pero la clave aquí no es tanto esas preguntas, era para que vieran cómo se formula la pregunta, pero sí para que ustedes practicaran la derivada. Ya vamos a dar regla de la cadena también para la próxima clase, pero creo que se pongan a hacer muchos problemas de derivar. La única forma de aprender a derivar es derivando, practicando muchos ejercicios. Vamos a ponerle 3 para que hagan ahorita. X cubo por e a la x más 2x menos 1. Otra cosa que nos va a interesar es qué pasaría si midieran esta función, ¿verdad? Busco la derivada. Ya verán que hay una cosa que se llama regla de la cadena que nos permite resolver esto más fácil, ¿no? Entonces, hagan estos 4 ejercicios para practicar las reglas de derivación. Aquí está la suma, está el exponente, está el producto, está el cociente, ¿okay? Está el exponencial, está las reglas que vimos ahí, ¿no? Voy a darle un tiempo, voy a pausar el video, intenten hacerlo
para que lo hagamos ahorita en todo. Ok, les estaba planeando estos 4 ejercicios para que hicieran. El primero lo hicieron relativamente sencillo. Aquí lo más difícil es derivar este producto, ¿no? Vamos a hacerlo aquí. La derivada de f' de x sería derivada de este, porque es una derivada de una suma, ¿no? X cubo por e a la x derivado más 2x derivado menos la derivada de 1. Por regla de derivación tengo un producto aquí, sería la derivada de x cubo por e a la x en derivar más x cubo por la derivada de e a la x más la derivada de 2x, la constante sale, la derivada de x es 1, esto da 2, y la derivada de la constante que es 0, ¿no? La derivada de x cubo es 3x cuadrado por e a la x más x cubo, la derivada de a la x, que es la misma de a la x, más 2. Eso lo hicieron todos bien. Ok, esa sería la respuesta primero. Para el segundo lo pueden copiar por si acaso, pero creo que ya lo habían hecho. Les di un tiempo de 5 minutos para que lo intentaran hacer, que yo creo que es un tiempo bastante prudencial, y que se van a ir familiarizando a medida que manejen las técnicas de diferenciación. Ya se las sepan de memoria, ¿no? Para el segundo ejercicio voy a buscar g' de x, como es la derivada de este cociente, ¿no? X cuadrado menos 1 sobre x más 2 sería derivada del numerador por el denominador sin derivar menos derivada del denominador por el numerador sin derivar, x cuadrado menos 1 sobre el denominador al cuadrado. Bueno, la derivada de x cuadrado menos 1, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de este 0 sería 2x por x más 2 menos la derivada de esto, la derivada de x es 1, la derivada de 2 es 0, esto daría 1, o sea, esto daría x cuadrado más 1 sobre x más 2 al cuadrado, y eso sería, distribuyo aquí este por este, 2x cuadrado, este por este, más 4x menos x cuadrado menos 1 sobre x más 2 al cuadrado. Entonces el prima de x vale 2x cuadrado, le resto un x cuadrado, me queda x cuadrado más 4x menos 1 sobre x más 2 al cuadrado. Este sería el resultado de la derivada. Me pudieran pedir cuándo esta derivada vale 0 o cuándo no existe. Esta derivada vale 0 cuando este numerador es 0 y no existe en x igual a menos 2. Eso es importante irlo practicando porque eso van a ser los conceptos de punto crítico que veremos más adelante, ¿no? Pero por ahora me conformo con que hayan calculado bien la derivada, que es fundamental. ¿Les dio esto a todos los que levantaron la mano? ¿Les dio esto, muchachos? Creo que no sale más uno. Ajá, a mí también me salió más 1. Más X 1. es x Bueno, cuadrado más déjenme cambiar 4x más menos 1. ahí. Sí, a mí también me salió eso. Aquí este es menos 1. Aquí yo me equivoqué acá, ¿verdad? Es menos. Perdón, sí, tienes razón. Aquí es x menos 1. Yo no había copiado bien allá. Este x cuadrado menos 1. Entonces que quedaría signo más. Y quedaría signo más. Perfecto. Esta es la solución correcta. Muy bien. No que están pendientes. Muy bien. Es que copié aquí muy amuñado, no se veía. Esta es la solución. Entonces, clave, practicar la derivada y escribir la forma más sencilla que ustedes puedan porque después hay que buscar los ceros. Vamos con el tercero. El tercer ejercicio que tenemos acá. El tercer ejercicio tenemos otra vez un producto. Pero quizás se nos presente una, pienso yo, una pequeña dificultad, ¿verdad? ¿Cómo derivar e a la x más 2, no? Pienso yo que se pudiera hacer la dificultad. ¿Cuál es la derivada de e a la x más 2? Claro que esto es un producto, sería la derivada del primero por el segundo sin derivar más primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada de e a la x más 2? Ya que yo tengo nada más la derivada de e a la x, ¿cómo derivo esto? Entonces, es sencillo por ahora, ¿no? E a la x más 2 es e al cuadrado por e a la x, ¿no? Por lo tanto, esta derivada
esta derivada, ¿verdad? Sería derivar esto que tienes aquí. Como e cuadrado es constante, esto no tiene la variable x, sale de la derivada. Esto es e cuadrado por la derivada de a la x. ¿Sí? Y la derivada de a la x es la misma de a la x. O sea, esto es e cuadrado por e a la x. O sea, vuelve a dar e a la x más 2. ¿Ok? Esta derivada da e a la x más 2. Esto queda igual. Esta e a la x más 2. Y la derivada de esto que es 2x. Una vez que llego ahí, saco factor común, el e a la x más 2, me quedaría x cuadrado más 2x más 1. Pero la derivada. Para el tercero. Sin embargo, me genera una duda. Yo sé derivar e a la x, porque tengo una fórmula que me dice cuál es la derivada de e a la x. Pero si el profesor me hubiese puesto la derivada de e a la x cubo, ¿qué hacer ahí? Me genera una pequeña duda. Porque no tendría esta fórmula. Y no puedo hacer el truco que hice ahorita con e a la x más 2. Entonces aquí se me complica un poco la cosa. Ya vamos a ver qué hacer en este caso, ¿no? ¿Cómo sería el cuarto? El cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio, bueno, yo no sé derivar esa expresión todavía. O sea, con las herramientas que el profesor me daba a esta altura del juego, que es la regla de derivación básica, pues yo no sé qué hacer. No sé qué hacer porque yo tengo la derivada de x cubo, por ejemplo. Yo sé que esto es 3x cuadrado. Pero si tengo algo aquí adentro elevado al cubo, no sé cómo derivar. Lo sé cuando es x, pero cuando es una función de x no sé qué hacer. Eso va a ser la regla de la cadena que voy a dar a continuación. Por ahora la única opción que tenemos ahí es desarrollar binomio. La opción en este caso, ya que no tengo una regla para derivar esa expresión, es desarrollar ese cubo, ¿no? Entonces debo recordar que x más 3 al cubo es cubo el primero más 3 veces x cuadrado por 3 más 3 veces x por 3 al cuadrado más 3 al cubo. ¿Sí? Este es el desarrollo de a más b al cubo, ¿no? Esto es x cubo más 9x cuadrado más 27x más 9. Perdón, más 27. De todas maneras, verifiquen por si algo me equivoqué. No vamos a hacerlo aquí. A más b al cubo es, recuerden cómo se hace el binomio, a cubo, b a la 0, a cuadrado, b a la 1, a b cuadrado, b cubo. Y los números del triángulo de Pascal, 1, 3, 3, 1. Y el signo más, entonces aquí va más, más. Entonces aquí su a vale x, su b vale 3. Entonces aquí el primero le daría x cubo por 3 a la 0, que es x cubo. 3x cuadrado por 3, esto que tiene aquí. 3x por 3 al cuadrado es este que tiene aquí y 3 al cubo. Este es su binomio, ¿no? Y ese sí lo puede derivar sin ningún problema. Ese es su trinomio, perdón. Ese sí lo puede derivar sin ningún problema. Porque eso es un polinomio, ¿no? Y la derivada en polinomio es muy fácil de calcular. La derivada respecto de x de este polinomio, x cubo más 9x cuadrado más 27x más 27, va a ser derivada del primero, 3x cuadrado, más la derivada de este bajo el 2, 18x, más la derivada de este que serían 27. La derivada de este 0, ¿no? Pero si yo le hubiese puesto esto elevado a la 300, la alternativa de desarrollar esto, que sí existe, es muy compleja porque es muy largo el desarrollo. Entonces necesitamos una herramienta que nos permita calcular este tipo de derivadas. O la que le coloqué aquí, x al cubo, por ejemplo, ¿sí? O e a la x a la 3. Entonces, eso va a ser justamente la regla de la cadena, que es una manera de derivar que vamos a ver en la próxima clase, probablemente. Por lo pronto, quiero que practiquen esto que estamos viendo hoy. Aquí tienen una lista de ejercicios. Saquen la foto. Calculen esas derivadas. Esta función es de z, ¿no? Por eso es bueno no colocar z', sino de z de y, para que se entienda que la variable es la y y la z es independiente en este caso. ¿Ok? Aquí u de x, aquí pueden colocar u' o de u de x también.
Aquí es y de x como siempre, y de x, y de x, y de x, y de x como siempre, ¿ok? Hagan estas derivadas que tienen ahí. Creo que tengo unas más por acá, déjenme ver. Estas que están aquí. Entonces saquen la foto de esta para que la tengan y la compartan. Es parte de la tarea, ¿oyeron? Yo ahora subí el link para que suban la tarea. Tienen 3 tareas atrasadas. La de asíntotas, horizontales y verticales. La tarea de recta tangente y derivada por definición. Y esta tarea de derivada con reglas de derivación. Cópienla. Saquen la foto como ustedes prefieran. Recuerden que igual les dejo grabado el video. Y esta segunda, que es de recta tangente y es combinado, ¿no? Hallar la recta tangente al gráfico en el punto este. Van a buscar la derivada, evalúan el punto y buscan la pendiente. Hallar la tangente horizontal a la curva, cuando la derivada de esto es 0. Hallar la parábola que es tangente a esta recta en el punto. Esto es parecida a la que ya hicimos en clase, ¿no? Entonces hagan estos 3 problemas adicionales, ¿no? Gracias por estar ahí conectados al canal, muchachos. Espero que hayan entendido esto de las reglas de derivación. Hay que practicar bastante. Practicar las reglas de derivación, hacer una tablita y cargarla para arriba y para abajo. Practicarla. Todavía vamos a ver otras técnicas como derivación logarítmica, derivación implícita y regla de la cadena que la vamos a ver a partir de la semana que viene. Seguimos en contacto. Saludos.